Bienvenidos. Hoy no hablaremos del pensamiento crítico solo como una habilidad blanda, sino como el corazón de una pedagogía que busca la dignidad humana. Nos basaremos en una síntesis que va desde los clásicos latinoamericanos como Villarini y Freire hasta las investigaciones más recientes del 2025 que analizan los desafíos de la era digital. Para iniciar nuestra ponencia es fundamental establecer el estatuto epistemológico de la pedagogía. Según Vera Rojas y colaboradores en 2017, debemos superar la vieja idea de que la pedagogía es solo un arte o una técnica de enseñanza. Ella propone que la pedagogía es una verdadera ciencia del espíritu, cuyo objeto de estudio es la educación en su totalidad. Sin embargo, no es una ciencia positivista que busca leyes universales y frías. Es una ciencia que se construye desde la reflexión sobre la praxis. Esto significa que el conocimiento pedagógico nace cuando el docente y el alumno analizan críticamente lo que sucede en el aula. El pensamiento crítico es, por lo tanto, el corazón de esta ciencia, ya que permite que el acto de educar no sea una repetición mecánica, sino un proceso consciente donde se cuestionan los fundamentos, los métodos y los fines de aprendizaje. Al entender la pedagogía como una ciencia reflexiva, le damos al pensamiento crítico un lugar central como herramienta de validación científica y ética en el desarrollo humano. Al hablar de pensamiento crítico, es un error mirar solo hacia Europa o Estados Unidos. Como bien señala Ángel Villarini en 2003, en nuestra América Latina existe una tradición pedagógica propia y vigorosa. Esta tradición no entiende la educación como una simple instrucción técnica, sino como un proceso de emancipación. Villarini identifica tres motivos centrales. Primero, la educación como una herramienta de liberación política. Segundo, la formación integral, donde no solo educamos la mente, sino también la ética y el carácter. Y el tercero, el desarrollo de la razón como el motor que permite a los pueblos salir de la opresión. Citando a José Martí, Villarini nos recuerda que hacer hombres es hacer pueblos. Esto significa que el pensamiento crítico es el cimiento de la soberanía. No podemos ser países libres si nuestros ciudadanos no son capaces de procesar su realidad de forma autónoma. Esta herencia latinoamericana nos obliga a ver el aula como un espacio de resistencia cultural, donde aprender a pensar es, en última instancia, aprender a ser libres y a construir una identidad colectiva frente a las imposiciones externas. Uno de los pilares más fuertes de nuestra tradición es Paulo Freire. Como señala Moreira y colaboradores 2023, Freire identificó que el sistema educativo tradicional opera bajo una lógica bancaria. En este modelo, el conocimiento es un regalo que los que saben sabios otorgan a los que juzgan ignorantes. El alumno es visto como un contenedor vacío, un objeto que debe ser llenado. Esta práctica no solo es ineficaz, sino que es profundamente deshumanizante porque le arrebata al estudiante su capacidad de pensar y por ende su humanidad. Freire propone que el pensamiento crítico es el camino para recuperar ese ser humano perdido. Alfabetizarse no es solo aprender a leer letras, sino aprender a leer el mundo. Cuando un estudiante desarrolla conciencia crítica, deja de ser un espectador pasivo de la historia para convertirse en un actor protagonista. Decir una palabra verdadera, según Freire, es un acto que transforma la realidad. Por lo tanto, el pensamiento crítico no es un ejercicio intelectual aislado, sino un compromiso existencial con la libertad y la dignidad. Para profundizar en por qué el pensamiento crítico es una necesidad humana, debemos acudir a la antropología filosófica de Ernst Cassirer, rescatada recientemente por Esparza 2024. Cassirer define al hombre como un animal simbólico, a diferencia de otros seres vivos que reaccionan de forma inmediata a los estímulos, los humanos mediamos nuestra realidad a través de símbolos, el lenguaje, el mito, el arte, la religión y la ciencia. Aquí es donde entra la pedagogía de la cultura. Esparza sostiene que la formación de un individuo consiste en enseñar a navegar y dominar estos universos simbólicos. El pensamiento crítico actúa aquí como un regulador, nos permite entender que los símbolos que nos rodean como los discursos mediáticos o las ideologías, no son la realidad misma, sino construcciones. Si un estudiante no desarrolla un pensamiento crítico, queda atrapado en los símbolos de otros, convirtiéndose en un sujeto dogmático.
La educación entonces tiene la misión de convertir esos símbolos en herramientas de liberación, permitiendo que el sujeto cree su propio sentido del mundo a través de la cultura. Al profundizar en la pedagogía de la cultura, es imprescindible mencionar a Paul Natorp, cuya influencia es rescatada por Esparza en 2024. Natorp nos plantea que la educación no es un evento finito, sino un proceso social infinito que se basa en lo que él llama el ABC de la filosofía crítica. Para Natorp, el pensamiento crítico no surge espontáneamente, requiere de tres etapas fundamentales: la disciplina, la moralización y la culturización. La disciplina no es obediencia ciega, sino el dominio de uno mismo para dirigir la voluntad hacia el conocimiento. La moralización implica entender que el pensamiento tiene un fin ético y social, y la culturización es la entrada triunfal del sujeto en el mundo de las ideas y la ciencia. Según este enfoque, el pensamiento crítico es la herramienta que permite al individuo transformar sus impulsos básicos en una voluntad culta y organizada. Por lo tanto, la educación es el medio por el cual la inteligencia individual se eleva a la categoría de inteligencia social, permitiendo que cada persona contribuya activamente al progreso de la comunidad humana desde una base crítica y científica. Un elemento disruptivo en nuestra exposición es el concepto de justicia cognitiva, analizado por Partida en 2025 en el marco de la nueva escuela mexicana. Este autor, apoyado en las ideas de Aníbal Quijano, sostiene que el pensamiento crítico debe servir para descolonizar el saber. Históricamente se nos ha enseñado que el único pensamiento válido es el racionalismo europeo, invisibilizando los saberes de nuestras comunidades indígenas y locales. La justicia cognitiva propone que no hay justicia social global, sino una justicia cognitiva global. Pensar críticamente desde esta perspectiva significa reconocer que existen múltiples formas de conocer y de interpretar la realidad. No se trata de rechazar la ciencia occidental, sino de establecer un diálogo de saberes. El pensamiento crítico se convierte así en una herramienta para cuestionar la hegemonía del conocimiento y validar las experiencias de los grupos históricamente oprimidos. Es un llamado a la humildad intelectual y a la apertura hacia la diversidad, entendiendo que la verdad es una construcción colectiva que se enriquece con las voces de todos los pueblos y culturas. Para cerrar la base de fundamentos, Fanny Carrasco, en 2023, nos ofrece una visión poderosa desde el enfoque de Marta Nussbaum. Ella define al pensamiento crítico como una competencia generativa. ¿Qué significa esto? Significa que el pensamiento crítico no es una habilidad aislada que se aprende y se guarda, sino que es una capacidad que, al ser desarrollada, genera y potencia otras capacidades humanas. Nussbaum argumenta que para vivir una vida verdaderamente humana, las personas necesitan desarrollar su razón práctica. Cuando un estudiante aprende a pensar críticamente, automáticamente mejora su capacidad de empatía, su juicio político y su habilidad para planificar su propio proyecto de vida. Carrasco enfatiza que en la educación superior el pensamiento crítico es el motor del desarrollo humano. No formamos expertos técnicos, sino ciudadanos del mundo capaces de razonar sobre la justicia y los derechos humanos. Por lo tanto, el pensamiento crítico es generativo porque es la semilla de la libertad individual y de la responsabilidad social, permitiendo que el sujeto trascienda su realidad inmediata y aspire a una vida plena y digna. Mm. Para cerrar esta parte de la presentación, debemos hablar de la inquietud pedagógica. Según Fanny Carrasco, en 2023, el pensamiento crítico no nace en la comodidad, sino en la provocación. El docente tiene la misión de romper la inercia del estudiante que solo busca respuestas rápidas o recetas para aprobar. Esta inquietud es lo que Marta Nussbaum define como el despertar de la conciencia ciudadana. No podemos formar ciudadanos críticos si no les causamos una molestia intelectual ante la injusticia o la falta de rigor. La racionalidad instrumental, que es esa mentalidad que solo pregunta ¿para qué me sirve esto en el mercado?, es el mayor enemigo del pensamiento profundo. Por ello, debemos fomentar una pedagogía que valore la pregunta sobre la respuesta. Un aula crítica es aquella donde el docente actúa como un tábano, como Sócrates,
incomodando los prejuicios de los alumnos para que estos se vean obligados a reconstruir su visión del mundo. Solo a través de esta inquietud podemos pasar de ser sujetos pasivos a ser seres humanos con una agencia real sobre su propia educación y su entorno social. Para cerrar este primer bloque de fundamentos, es vital entender el paso de la teoría a la práctica cognitiva. Hemos, hemos recorrido un camino que comenzó con la pedagogía como ciencia, según Vera Rojas y colaboradores en 2017, pasó por la liberación de Freire y la formación simbólica de Casirer en Esparza 2024. Sin embargo, toda esta base filosófica cobra sentido cuando nos preguntamos, ¿cómo se traduce esto en la mente del estudiante? Aquí es donde conectamos la pedagogía de la cultura con la estructura del pensamiento. Si aceptamos, como dice Natorp, que la educación es un proceso infinito de culturización, debemos entender que ese proceso tiene una arquitectura interna. El pensamiento crítico no es una chispa mágica, es una serie de procesos mentales que Villarini en 2003 y otros autores han mapeado detalladamente. En la siguiente sección dejaremos atrás la abstracción filosófica para entrar en el laboratorio de la mente, analizando los niveles de complejidad y los modelos específicos que permiten que un ser humano pase de ser un receptor de símbolos a ser un creador de realidades. Este puente es lo que une nuestra herencia latinoamericana con la psicología cognitiva moderna. Continuando con la arquitectura del pensamiento, Ángel Villarini en 2003 nos ofrece un modelo integral que es fundamental en la pedagogía latinoamericana. Él nos explica que el pensamiento no es un acto simple, sino un sistema de procesamiento humano que debe de ser educado. Villarini propone una progresión de tres niveles. El primer nivel es el literal o perceptual, donde captamos datos y hechos de forma básica. Si no hay una comprensión clara de los hechos, no hay base para la crítica. El segundo nivel es el reflexivo, donde empezamos a relacionar conceptos y a analizar causas y efectos. Finalmente llegamos al nivel crítico y creativo, que es el punto más alto del desarrollo humano. Aquí el sujeto no solo entiende la información, sino que la evalúa bajo estándares éticos y lógicos y es capaz de proponer alternativas originales. Lo innovador de Villarini es que sostiene que el pensamiento crítico no solo involucra la razón, sino también lo afectivo y lo volitivo. Pensamos con todo nuestro ser, impulsados por nuestros valores y nuestra voluntad de actuar en el mundo. Pasemos ahora a la parte técnica. ¿Cómo se construye un juicio que sea verdaderamente crítico? Rodrigo Castillo en 2020 nos advierte que el pensamiento crítico no es simplemente dar una opinión o ser rebelde sin causa. El juicio crítico tiene una arquitectura específica. Implica, en primer lugar, tener claridad sobre el propósito de lo que estamos pensando y de ser capaces de formular preguntas esenciales. Todo razonamiento se basa en supuestos y el pensador crítico debe ser capaz de sacarlos a la luz. ¿Qué estoy dando por sentado? Además, debemos evaluar las implicaciones y consecuencias de nuestras ideas. Castillo propone que para que este proceso sea efectivo en el aula, debemos aplicar estándares intelectuales universales, la claridad para no ser ambiguos, la precisión para no ser vagos, la relevancia para no desviarnos del tema y la profundidad para no quedarnos en la superficie. Cuando un estudiante domina esta arquitectura, su pensamiento deja de ser errático y se convierte en una competencia básica que le permite ser autónomo en cualquier área del conocimiento, desde las matemáticas hasta las ciencias sociales. Para comprender cómo se operacionaliza el pensamiento crítico, Rodríguez Ortiz y colaboradores en 2023 nos presentan una tipología de modelos. El primero es el modelo lógico-racional. Este enfoque es el escudo técnico del pensamiento. Se centra en la estructura de los argumentos. ¿Qué premisas se están utilizando? ¿La conclusión se deriva lógicamente de ellas? ¿Hay falacias escondidas en el discurso? En un mundo donde estamos bombardeados por publicidad y discursos políticos persuasivos, este modelo es vital. Enseñar pensamiento crítico desde esta dimensión significa dotar al alumno de herramientas para distinguir entre la verdad sustentada y una opinión vacía.
No se trata de ser escépticos por el simple hecho de serlo, sino de tener un rigor intelectual que nos permite evaluar la validez y la veracidad de la información que consumimos diariamente. Es la capacidad de desarmar un discurso complejo para ver qué hay en su interior y decidir de manera autónoma si lo aceptamos como válido o lo rechazamos por carecer de fundamento. A menudo cometemos el error de pensar que el pensamiento crítico es un proceso puramente racional y frío, casi robótico. Sin embargo, Rodríguez Ortiz y colaboradores en 2023 destacan el modelo cognitivo-emotivo como una pieza esencial de la estructura mental. Este modelo reconoce que los seres humanos somos unidades integrales donde la razón y la emoción están profundamente entrelazados. Nuestras emociones, sentimientos y valores no son obstáculos para el pensamiento crítico, sino que son sus motores. Sin embargo, también pueden ser fuentes de sesgos. Pensar críticamente desde esta dimensión implica desarrollar una inteligencia emocional crítica, ser capaces de identificar cómo nuestro miedo, nuestro orgullo o nuestros prejuicios afectivos están influyendo en nuestras conclusiones. Al integrar lo emotivo, el pensamiento crítico se vuelve más humano y empático. No solo buscamos la verdad lógica, sino que nos preguntamos por el impacto humano de nuestras ideas. Es la capacidad de sentir indignación ante la injusticia y usar esa emoción para alimentar un razonamiento riguroso que busque soluciones éticas, evitando caer en el dogmatismo emocional o la frialdad racionalista. El tercer modelo fundamental que analizan Rodríguez Ortiz y colaboradores es el sociopragmático. Este enfoque es el que conecta directamente la mente con la calle, la teoría con la praxis social. Aquí, el pensamiento crítico no se evalúa por la elegancia de sus argumentos, sino por su utilidad para transformar la realidad social. Es un pensamiento situado que nace de los problemas concretos de la comunidad. En este modelo, el estudiante aprende a pensar críticamente para resolver conflictos, para proponer políticas públicas o para mejorar las condiciones de vida de su entorno. Es lo que Villarini llama acción transformadora. El pensador sociopragmático entiende que el conocimiento tiene una función social y que el silencio o la indiferencia son formas de complicidad. Por tanto, la educación debe fomentar este modelo a través de la participación ciudadana. No se trata solo de entender el mundo, como diría Marx y luego Freire, sino de transformarlo. El pensamiento crítico es, en este sentido, una herramienta de intervención social que permite al sujeto pasar de la reflexión a la acción consciente y organizada en favor del bien común. Desde la perspectiva de Flores e Isla en 2025, el pensamiento crítico encuentra su hogar natural en el constructivismo. Basándonos en Piaget y Vygotsky, entendemos que el conocimiento no se transmite de un cerebro a otro, sino que el sujeto lo construye activamente. El motor de esta construcción es el conflicto cognitivo. Cuando un alumno se enfrenta a una información que contradice lo que ya sabe, su mente entra en un estado de desequilibrio. El pensamiento crítico es el proceso mediante el cual el alumno analiza esa contradicción, busca nuevas evidencias y reorganiza sus esquemas mentales para alcanzar un nuevo equilibrio, más complejo y profundo. Flores destaca que este proceso es inherentemente social. Aprendemos a través del diálogo y la mediación con otros. En el aula constructivista el error no se castiga, sino que se utiliza como una oportunidad para el análisis crítico. Al cuestionar sus propias ideas en interacción con sus pares, el estudiante no solo adquiere información, sino que desarrolla la estructura mental necesaria para ser un aprendiz autónomo y un pensador independiente por el resto de su vida. Dentro de la psicología cognitiva y el constructivismo existe un concepto que Flores e Isla en 2025 consideran la joya de la corona del pensamiento crítico. Esta es la metacognición. Podríamos definirla como el pensamiento de segundo orden, es decir, la capacidad de la mente para girar sobre sí misma y observar cómo está procesando la información. No se trata solo de pensar, sino de monitorear cómo estamos pensando. ¿Me falta información para llegar a esta conclusión? ¿Estoy siendo influenciado por un prejuicio personal? ¿Cuál es la estrategia más efectiva para resolver este problema? Flores argumenta que un estudiante metacognitivo es un estudiante autorregulado.
Al desarrollar esta conciencia, el alumno deja de depender del profesor para saber si está en lo correcto. Él mismo desarrolla un observador interno que evalúa la calidad de su razonamiento. Esta habilidad es fundamental en la educación actual porque es lo que permite el aprendizaje de por vida. En un mundo que cambia constantemente, la técnica más importante que podemos enseñar es que el alumno aprenda a aprender y a corregir sus propios errores cognitivos de forma autónoma. Rodrigo Castillo en 2020 nos propone un giro radical en cómo entendemos el currículo. Él sostiene que el pensamiento crítico debe ser considerado la competencia de competencias, no es una materia opcional, es el estándar mínimo para que un estudiante sea autónomo. Castillo argumenta que el sistema escolar ha fallado al priorizar la memoria sobre el juicio. Por eso, propone nuevos estándares pedagógicos donde el compromiso con la tarea del pensar sea el eje central. Evaluar el pensamiento crítico significa observar si el estudiante tiene la sensibilidad para conectar lo que aprende con su contexto social y cultural. ¿Es capaz de ver cómo la historia que estudia se refleja en su barrio? ¿Puede aplicar la lógica para entender un problema ambiental de su comunidad? Este enfoque busca que la escuela deje de ser un lugar de simulación para convertirse en un espacio de vida auténtica, donde la autonomía no es un eslogan, sino una práctica diaria que se evalúa mediante la capacidad del alumno de cuestionar, proponer y comprometerse éticamente con su realidad. Para finalizar esta parte, debemos hablar del constructivismo de Seymour Papert, retomado por Flores e Isla en 2025. El pensamiento crítico no solo es interno, se fortalece cuando construimos algo en el mundo físico o digital. Papert hablaba de las ideas poderosas, conceptos que una vez entendidos transforman nuestra manera de ver todo lo demás. Al usar la tecnología para programar, diseñar o crear proyectos, el estudiante materializa sus pensamientos. Esto permite que el error sea visible y, por lo tanto, criticable. No es lo mismo cometer un error lógico en un examen que ver que tu robot no camina porque tu lógica fue fallida. Esta retroalimentación inmediata obliga al estudiante a reevaluar su propio proceso mental de forma crítica. El pensamiento crítico bajo esta mirada es una danza entre la cabeza y las manos. Al crear objetos para pensar, estamos externalizando nuestra mente, lo que nos permite analizar nuestros propios procesos de razonamiento desde una perspectiva externa, haciendo que el aprendizaje sea más profundo, duradero y sobre todo consciente. Hasta aquí hemos desglosado la maquinaria del pensamiento crítico, sus niveles de Villarini, la arquitectura del juicio de Castillo y los modelos lógicos, emotivos y psicopragmáticos de Rodríguez Ortiz y colaboradores. Pero sería un error académico presentar este mapa como si el terreno fuera fácil de transitar. La teoría constructivista y metacognitiva que mencionamos con Flores nos dice cómo debería funcionar la mente en condiciones ideales. Sin embargo, el mundo real de hoy, el del 2025, ya casi 2026, es un ecosistema hostil para la reflexión. Estamos equipados con una estructura de pensamiento poderosa, pero nos enfrentaremos a desafíos que Michael Apple y otros críticos contemporáneos describen como abrumadores. En la siguiente bloque de 10 diapositivas analizaremos cómo esa neblina epistemológica y la saturación digital intentan cortocircuitar nuestra capacidad de autorregulación y juicio. Veremos cómo la pedagogía debe transformarse en una práctica de resistencia para que estas estructuras mentales que acabamos de ver no se queden en simples conceptos del libro, sino que se conviertan en herramientas de supervivencia intelectual frente a la frente a la infoxicación y la desigualdad social. Bueno, esta es la parte más desafiante de nuestra exposición, la realidad del siglo XXI. Michael Apple en 2016 acuña un concepto poderoso, la neblina epistemológica. Hoy en día no sufrimos por falta de información, sino por exceso de ella. Estamos inundados de datos, videos y mensajes que nos llegan de forma fragmentada y desordenada. Esta neblina oscurece las relaciones de poder y las verdades profundas de nuestra sociedad. Apple advierte que en este caos el pensamiento crítico corre el riesgo de volverse superficial. Por ello, propone que el docente debe ser un educador activista,
No puede ser un árbitro neutral que solo entrega datos, sino que debe guiar activamente al alumno para que aprenda a disipar esa neblina. Esto implica ayudar a los estudiantes a ver lo que está oculto tras los algoritmos de las redes sociales y las agendas mediáticas. Enseñar a aprender críticamente hoy es un acto de resistencia contra la confusión deliberada, buscando siempre la claridad necesaria para la justicia social. En la actualidad, uno de los mayores peligros para la libertad intelectual es la proliferación de la pseudociencia y el pensamiento mágico, un tema que Rodríguez Ortiz y colaboradores en 2023 abordaron con urgencia. El pensamiento crítico funciona como nuestra principal defensa contra estos discursos que, aunque carecen de evidencia científica, se presentan con una apariencia de verdad. En la era de la información, cualquiera que puede publicar teorías sin sustento que se vuelven virales en minutos. El riesgo no es solo intelectual, sino vital, como hemos visto en temas de salud pública o de cambio climático. Educar en el pensamiento crítico implica enseñar al alumno a exigir pruebas, a verificar las fuentes y a entender la diferencia entre una correlación y una causalidad. No se trata de rechazar todo lo que no sea ciencia tradicional, sino de aplicar un rigor epistemológico que nos permita distinguir entre el conocimiento fundamentado y el engaño. El pensamiento crítico nos dota de la honestidad intelectual necesaria para aceptar la evidencia, incluso cuando contradice nuestros deseos, protegiéndonos de la manipulación de quienes explotan la ignorancia para obtener poder o beneficio económico. Un desafío contemporáneo ineludible es el fenómeno de la infoxicación. Cherres Vargas y Aguilar Gordón en 2025 señalan que la exposición constante a flujos de información inmediata, breve y no verificada está generando una fragilidad cognitiva. El cerebro humano se está acostumbrando al estímulo rápido del scroll infinito en redes sociales, lo que debilita los músculos de la reflexión profunda y el análisis sostenido. El pensamiento crítico requiere, por definición, tiempo, pausa y silencio. Sin embargo, el entorno digital actual premia la reacción rápida sobre la reflexión lenta. Como señala la autora, esta inmediatez hace que los educandos sean más vulnerables a la manipulación emocional y a la desinformación. Nuestra crítica como equipo es que la escuela debe convertirse en un espacio de desaceleración. Debemos enseñar a los estudiantes a resistir la tiranía del clic y a recuperar la lectura profunda. El pensamiento crítico hoy es una forma de resistencia contra un sistema que prefiere que consumamos datos de forma compulsiva en lugar de procesar con rigor y profundidad. Un desafío que considero es la trampa de la racionalidad instrumental. Cherres Vargas y Aguilar Gordón en 2025 y Carrasco en 2023 coinciden en que el sistema educativo actual está siendo presionado para convertir a los estudiantes en capital humano eficiente. Se nos enseña a ser resolutivos y rápidos, pero se nos quita el tiempo para preguntarnos si lo que estamos resolviendo es ético. Esta racionalidad busca que el pensamiento crítico sea solo una herramienta técnica para mejorar la productividad. Nuestra postura es que el pensamiento crítico debe ser una herramienta para la vida, no solo para el empleo. Si formamos ingenieros, abogados o educadores que son técnicamente brillantes, pero incapaces de cuestionar el impacto social de su trabajo, estamos fracasando. El pensamiento crítico debe ser un contrapeso a esta visión utilitarista, devolviendo la capacidad de valorar la justicia, la belleza y la solidaridad por encima de la mera eficiencia económica. Debemos defender la educación como un espacio donde se formen personas íntegras, no solo piezas fundamentales para un mercado que a menudo ignora a la dignidad humana. Finalmente, no podemos cerrar sin hablar de la desigualdad. El pensamiento crítico no ocurre en un vacío social. Carrasco en 2023 nos recuerda que el capital cultural de los estudiantes influye enormemente en su capacidad de desarrollar estas habilidades. En entornos de precariedad, el acceso a libros, museos, tecnología y diálogos enriquecedores es limitado. Esto crea una brecha injusta. Parece que el pensamiento crítico es un lujo para quienes tienen sus necesidades básicas cubiertas. Nuestra crítica es que el sistema educativo debe actuar como un nivelador. El pensamiento crítico debe ser el derecho
de los que menos tienen, pues es su principal herramienta de defensa y promoción social. Como diría Freire, los oprimidos necesitan el pensamiento crítico más que nadie para desnaturalizar su pobreza y entender que su situación no es un destino divino, sino una construcción social que puede ser transformada. La justicia social empieza por garantizar que todos, sin importar su origen, tengan las herramientas cognitivas para cuestionar su realidad y luchar por un futuro diferente. Para que todo lo que se ha expuesto hoy no se quede en mera teoría, debemos hablar de cómo aterrizarlo en el aula. Flores e Isla en 2025 y Castillo en 2020 coinciden en que el pensamiento crítico se desarrolla mejor a través de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, y el enfoque STEAM, por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Estas metodologías rompen con la estructura tradicional del docente dictando y el alumno anotando. En el ABP, los estudiantes se enfrentan a un problema real, por ejemplo, cómo reducir la contaminación en su escuela, y deben usar su pensamiento crítico para investigar, analizar datos, diseñar prototipos y evaluar resultados. Aquí, el pensamiento crítico se vuelve tangible. El enfoque STEAM, por su parte, integra la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, obligando al alumno a conocer diferentes áreas del saber. Al resolver problemas complejos que no tienen una única respuesta correcta, el estudiante desarrolla la flexibilidad mental, la perseverancia y la capacidad de juicio. Estas metodologías transforman el aula en un laboratorio de democracia y creatividad, donde el pensamiento crítico se practica diariamente como una forma de vida. Finalmente, debemos definir el rol del maestro. Apoyándonos en Esparza 2024, proponemos que el educador debe ser un provocador de símbolos. Si el ser humano es un animal simbólico, el docente es quien debe presentar los símbolos más desafiantes y profundos de la cultura humana. No se trata de dar respuestas, sino de plantear dilemas. Un buen docente crítico es aquel que introduce una obra de arte, un descubrimiento científico o un conflicto histórico que rompe la visión cotidiana del alumno y lo obliga a mirar más allá. Como decía Natorp, el docente debe fomentar la inquietud en el alma del estudiante. Esta provocación simbólica es lo que despierta el deseo de saber y la voluntad de pensar. En lugar de ser un transmisor de conocimientos estandarizados, el educador se convierte en un guía que acompaña al alumno en el difícil pero gratificante proceso de construir su propio universo de significados. Al desafiar los prejuicios y expandir el horizonte cultural de los estudiantes, el maestro garantiza que el pensamiento crítico no sea solo una herramienta de análisis, sino una fuente de asombro y de compromiso ético con el mundo. Para concluir, necesitamos fijar una postura clara frente a todo lo que hemos analizado. No aceptamos la visión simplista que reduce el pensamiento crítico a una habilidad del siglo XXI, necesaria para el mercado laboral. Basándonos en la tradición de Freire, Villarini y las críticas de Apple, sostenemos que el pensamiento crítico es un derecho humano y una postura ética irrenunciable. Educar críticamente es un acto político porque busca que el individuo deje de ser una pieza intercambiable del sistema económico para convertirse en un ciudadano con voz propia. En un contexto de infoxicación y desigualdad, defender la autonomía del pensar es defender la posibilidad misma de la democracia. Nuestra postura es que la escuela debe ser el espacio donde se fractura la pasividad y se fomenta la inquietud pedagógica. Como futuros profesionales, nos comprometemos a no ser transmisores de certezas ajenas, sino provocadores de preguntas propias, entendiendo que solo a través de la crítica podemos construir una cultura que sea verdaderamente humana y liberadora. Para cerrar esta exposición, quiero sintetizar los puntos clave que hemos recorrido en este tiempo. Hemos visto con Vera Rojas que la pedagogía es una ciencia de la reflexión. Con Freire y Villarini entendimos que pensar es un acto de liberación social y con Flores y Castillo analizamos la estructura técnica y cognitiva que lo hace posible. El pensamiento crítico no es una pieza aislada del rompecabezas educativo, sino el pegamento que une la ciencia, la cultura y la ética. La conclusión más importante es que no podemos separar la calidad del pensamiento de la calidad de la democracia. Un ciudadano que no piensa críticamente es un ciudadano que no puede participar plenamente en la construcción de su sociedad. Por ello, instamos a ver el pensamiento crítico no como un contenido más del currículo, sino como el eje transversal que debe atravesar toda la experiencia escolar.
Como hemos analizado a través de estos 11 autores, educar para la crítica es en última instancia, educar para la esperanza de un mundo donde la razón y la justicia prevalezcan sobre la manipulación y el dogmatismo. Hemos llegado al final de la exposición, pero el pensamiento crítico apenas comienza con este diálogo. Quiero abrir este espacio no para que me den respuestas correctas, sino para que compartan sus propias inquietudes. Basándonos en todo lo que he expuesto de Villarini, Castillo, Apple y Freire, les lanzo una pregunta. ¿En qué momentos de su vida o de su formación han sentido que realmente han podido decir su propia palabra? ¿Sienten que la universidad los está preparando para ser piezas del mercado o ciudadanos del mundo? El pensamiento crítico es una llama que solo se mantiene viva si se comparte y se debate. Les agradezco su atención y los invito a que este no sea el fin de la clase, sino el inicio de una nueva forma de ver su propia educación. Muchas gracias. A continuación les presento un banco de preguntas y respuestas que son basadas en la presentación.